Waldy Taveras es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un reconocido municipalista, fue regidor del Distrito Nacional. En esta ocasión es uno de los hombres que está trabajando en el proyecto presidencial del expresidente Hipólito Mejía en el PRM con miras a las elecciones internas que se llevarán a cabo el 6 de octubre. Bueno, ese es uno de los puntos, una distribución más equitativa de los recursos del presupuesto nacional. Bien. Sí. Otro aspecto que esté promocionando el expresidente Mejía para convencer a la población, porque se trata de vender una idea. Quizá en este caso no haya que vender tanto candidatos porque es muy conocido, fue presidente, pero sí vender una propuesta que los PRMistas, en este caso, porque es interna, la primaria, las elecciones primarias son internas, se convenzan. ¿Cuáles otras son propuestas de Hipólito Mejía? El compañero Hipólito Mejía está reivindicando su gran compromiso con la descentralización del presupuesto nacional, está reivindicando lo que fue su conducta, como no fue presidente, de generar mayor cantidad de recursos a los municipios, lo ha dicho en todo ese. Mira, yo fui el artífice de recibir en el año 2000 los ayuntamientos con un presupuesto de un 2.8, 2.9% y entregarlo en el 2004, a pesar de la crisis económica, con un 5.8. Ahora, ¿cuánto asciende lo que están traspasando? 2.1. 2.1. Con una ejecución que para este año lleva una proyección a 1.9%. O sea, lo que dicen la planificación es 2.1, pero en los hechos no se ejecuta eso. ¿Por qué? Porque llegan mayor reformulaciones presupuestarias y en esas reformulaciones no se incluye la municipalidad. Pero el compañero Mejía ha dicho, mire, yo quiero impulsar que cada municipio, a pesar de esta gran división, tengamos mancomunidades que ustedes puedan generar desde el municipio la inversión común de servicios entre el sector público y el sector privado, porque eso es posible. Está diciendo, y lo oí los otros días hablar, de la inseguridad ciudadana. Y uno de los ejes que se ve como motivo de inseguridad ciudadana es que nosotros hemos tenido que dejarle las calles a la delincuencia y trancarnos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pueblos no tiene iluminación pública. Estamos volviendo a épocas ya superadas del siglo XX. Entonces dice, no, voy a garantizar la iluminación pública con la energía renovable. Eso va a significar una inversión de recursos, pero hay que hacerlo porque a largo plazo eso da resultados y da beneficio. Entonces, cuando tú tienes una ciudad iluminada, el ciudadano sale. Pero dime, en una ciudad a la oscura, ¿quién sale? Nadie. Entonces, retomar la ciudad. Ha dicho también, tengo el compromiso de que en la República Dominicana las mujeres y los jóvenes sean tomados en cuenta. Y lo ha planteado en esas mismas condiciones y está apoyando dentro del proyecto a la mayoría de jóvenes para que vayan al Congreso. Ha dicho, y eso me lo dijo directo, mire Waldy, los municipios tienen que ser una escuela, no de la corrupción administrativa, sino del servicio dedicado a los ciudadanos, como lo hizo Peña Gómez cuando fue síndico de la capital. ¿Y es que hay mucha corrupción en los ayuntamientos ahora? Sí, lo hay mucho desvío. Porque la propia poca cantidad de recursos, contrario a lo que mucha gente cree, mientras menos dinero hay, es más fácil la corrupción. ¿Roban más? Sí, pero si es un ladrón y le dan más recursos, va a robar más. No, pero te voy a explicar por qué en los municipios se genera esa corrupción. ¿Por qué? No es porque el tipo se lo roba, es que el tipo no lo usa en lo que tiene que usarlo. Porque él no está, para ponerte un ejemplo, de repartir recetas, pero un pueblo donde no hay hospitales y donde el hospital que hay no tiene medicina, la gente termina yendo al ayuntamiento. No, pero en ese caso no es robo, quizás es malversación. Pues, malversación, pero cuando la Cámara de Cuentas lo audita, le dice malversación de ese dinero. Que no quiere decir exactamente robo, sino uso para una planificación que no estaba. Que eso no es su competencia. Exactamente. Entonces, y el presidente Mejía dice, no, hay que garantizar que cada entidad pública cumpla con sus obligaciones en cada uno de los territorios. Porque no es posible que en este país tú tengas unos ministerios, por ejemplo, un ministerio de obra pública haciendo operativos de salud, o un ministerio de educación haciendo operativos de salud, para ponerle un ejemplo.
pero es un operativo clientelar. O tú tienes un ministerio en estos días lo vi, un ministerio de la Procuraduría de Medio Ambiente recogiendo basura, cuando su labor es perseguir a los que cometen esa infracción, no ir a hacer la recolección. Entonces, el Estado dominicano tiene que entrar en un proceso de reencauzamiento y tiene que estar en manos de una persona que conozca el Estado. Y el Estado dominicano de hoy es el Estado dominicano que se formó mayormente en la gestión de Hipólito Mejía. La mayoría de esos ministerios son obras de ese gobierno. Ministerio de la Juventud, gobierno de Hipólito. Ministerio de la Mujer, gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, todo ese caudal hay que ponerlo ahí. Bien. Bueno, hablando precisamente de la mujer, tenemos una especie de recrudecimiento de la violencia contra la mujer y la violencia interfamiliar. Y vimos el caso reciente de esta joven de San Pedro de Macorís, Anibel González Ureña, que eso ha conmovido al país. Sí. Una barbaridad. Y lo grave de todo esto es que todo indica que hubo impunidad, complicidad del sistema que se supone que debe tutelar los derechos de la gente. ¿Qué se haría en un gobierno de Hipólito respecto? Porque se ha prometido tanto. Ya las mujeres dicen no queremos más marcha, no queremos más frases, más promesas. Para una política efectiva, primero de una educación que vaya, ¿verdad?, disminuyendo esa concepción machista, posesiva del hombre hacia la mujer, y por otro lado, que haya un sistema de consecuencias, no solo para el agresor, sino para quien protege al agresor desde el Estado. Mira, eso, para mí el problema de la violencia de la mujer, y no quiero meterle en esto al presidente Mejía, pero hay que verlo más allá de los problemas partidarios. Hay que verlo como una política general. No, pero eso es de toda la sociedad. Es de toda la sociedad. Y para que eso cambie, tenemos que articular todos los que activamos y participamos en las políticas públicas. No puede ser solamente el gobierno central. Ahí tiene que terminar todo el mundo. Proceso educativo. Oye, a nuestros hijos. Fundamental. Es fundamental. A nuestros hijos desde pequeños hay que enseñarle a perder. Porque no le hemos enseñado a perder. Y que jugando bola, pelean porque perdió, ni acepta que jugando pelota perdió, entonces tampoco va a aceptar perder una compañera. Primero. Segundo, desde el hogar nosotros tenemos que impedir que nuestros hijos maltraten a sus hermanitas, porque el que comienza maltratando a su hermana, termina maltratando a su novia, a su esposa, a las hijas, y quizás en muchos casos lo hemos visto maltratando a sus madres. Lo de la doctora González, que ha conmovido la República Dominicana, se produce una conmoción porque es una persona que tenía niveles públicos. Había sido becada en una universidad, había ido a la embajada. Y además porque estaba el antecedente de que esa señora había intentado matarla 2 veces. Que ya la había intentado 2 veces, sucede en San Pedro, cerca de la capital, genera noticias. Pero eso es el pan de cada día en la República Dominicana. Ese es el pan de cada día. La violencia contra la mujer se ha instituido en este país como algo normal. Y no tenemos un sistema judicial que funcione. No tenemos un ministerio de la mujer que funcione. Porque se han quedado en marcha, en declaraciones. Pero el ministerio de la mujer quizás es el menos culpable porque apenas le dan recursos. Eso es. Esa es la cenicienta del Estado. Sin recursos. Y lo poco que llegan lo usan en seminarios, cursos, que de ahí no pasa. Es inconcebible que cuando una mujer va a querellarse contra un hombre violento, puede ser su expareja, su enamorado, el fiscal coge un papelito y le dice, mire, vaya, lléveselo, que él está citado para pasado mañana. Supuestamente eso no se hace ya. Se hace todos los días. Porque dijeron que ya sí es verdad que no se va a dejar que sea la mujer que le notifique al agresor, porque exponiéndolo a que el tipo la mate de inmediato. Pero también, nosotros también tenemos que entender lo siguiente. Los hombres tenemos que estar en un proceso de educación. Hoy, el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y eso envuelve entonces que ya no es la mujer de los años 40 cuando se le permitió votar. Ya la mujer ha cambiado, juega un papel importante en el desarrollo económico. Entonces, en esa misma medida en que tiene más independencia, se genera ese tipo de violencia.
Yo creo que cualquier gobierno que llegue debe de enfrentarlo con dos aspectos fundamentales. Educación por un lado y represión por el otro. Nos duela o no nos duela. Y es un problema también de conciencia. Cuando estos tipos de hechos suceden, hay un problema también de tipo familiar. Entonces comienza el papá y la mamá de un lado y el papá y la mamá de otro. Perdónalo, él es una persona buena, eso va a perjudicar a tus hijos. Y todo ese tipo de consejos terminan en situaciones de crisis. Esta situación hay que lamentarlo. No me gusta politizar ese tipo de situaciones. Pero eso debe, eso tiene que ser una parte de la política fundamental eso es lo que te iba a decir, del Estado dominicano. Aunque no se diga politizar, yo creo que todos los partidos y quienes aspiran a que el pueblo vote para gobernar, ese debe ser un punto de agenda 1A. Tienen que fijar posición sobre eso, porque esta sociedad no puede seguir en esas desigualdades. Y eso envuelve que del 4% para educación, escojamos fondos para eso. Aquí hay gente que está jugando sobre la base de la politiquería con el problema de la educación sexual, de la educación familiar, que poco a poco la fuimos perdiendo, porque en la generación nuestra eso no lo enseñan en la casa. Pero cuando el hombre y la mujer ambos salen a trabajar, le hemos dejado a la escuela todo, o a la televisión, y el resultado es lo que hoy tenemos. Yo vivo conmovido con eso, yo tengo hijas y mi preocupación, tienen su pareja, nos llevamos bien y todo, pero tú no sabes cómo reacciona un hombre en un momento determinado, porque nos han creado en una cultura de que la mujer es nuestra. Y te digo lo siguiente, yo me he casado 4 veces y las mujeres me han votado. Y mantengo con ellas un votado consecuente. Consecuente. Y mantengo buenas relaciones. De hecho, en uno de mis cumpleaños se juntaron y todo, acaban conmigo, pero hablando. Pero mantenemos excelentes relaciones y yo creo que el derecho a amar y al dejar de amar es de hombres y es de fundamental que lo enseñemos a nuestros hijos. No soy dado a darle golpe a mis hijos. No, es que eso no debe ser ya en este tiempo. No. Pero tenemos que superarlo. Y quizás... Eso es parte de la violencia que se normalizó en un momento, pero claro, eso no es bueno. No es bueno. Que se golpee a los hijos porque tú estás enseñando a ser violento también. Claro, eso. Mira, y desviamos el tema con esto. Pero no, porque eso es un tema político número 1. Es un tema fundamental de la sociedad dominicana. Y corresponde a los líderes de la sociedad dominicana asumir el tema, no solamente de discurso, de práctica. No, yo recelo del partido o el político que no entienda que eso es una situación fundamental, acaso más importante que la económica, que cualquier otra, porque estamos hablando de más de la mitad de la población. Y de la vida. Expuesta y del esa trauma. violencia. Cada vez que hay un feminicidio. Sí, porque eso no se queda ahí. No se queda ahí. La secuela para esos niños y todo el mundo y la familia. Y la familia. Sí. Entonces, todo eso afecta a la sociedad y cuando lo mides, entonces, las consecuencias posteriores también nos cuestan y nos cuestan en lo económico. Ya para cerrar este tema, Waldy, ¿cuánto tú crees más o menos que nuestros políticos entienden este tema? Porque me luce y es una preocupación que lo tienen como un tema más porque deben incluirlo en la agenda y decir sí, la violencia contra la mujer, pero ¿qué tanto tú piensas que hay conciencia sobre esto? Más allá de una frase de... Mira, yo creo que la mayoría de los políticos dominicanos la usan solamente como una frase. No hay conciencia de verdad. No hay conciencia de verdad. Y no hay conciencia porque tú no ves las acciones. Porque lo que se hace en el gobierno también se hace en los partidos políticos. Y ese es un reflejo de la conducta que tenemos desde los partidos políticos frente a la mujer. Y eso hay que ver cómo se maneja esa discriminación también. Y es preocupante. Eso te dice a ti que nuestros partidos políticos, cuando tú lo mides, y no es porque la mujer sea un ente decorativo, sino que si tú le pones una tapa, no le da oportunidad, sigue teniendo la misma deuda social que tenían desde los años 40. Pese a todos los discursos. Frente a todos los discursos. Yo he entrevistado aquí muchas mujeres jóvenes, muchas condiciones, y dicen lo difícil que es para ellas en comparación con los hombres. Bueno. Y después, oye, es que muchas de las mujeres jóvenes, profesionales,
no tienen espacio en los partidos políticos. Sí, eso es lo que porque no hay renovación. Eso es lo que me dice. Y al no haber renovación, tú tienes una muchacha en un barrio, en un pueblo, que tiene maestría, que estudió, y cuando llega al partido, es un compañero que tiene 30 años dirigiendo al partido, pero que aún siendo profesional, es un analfabeto de la modernidad, y ese es el que dirige el partido. Cuando estos muchachos van a decir, no, yo no me voy a dejar de dirigir por este analfabeto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. No, ¿tú piensas que el político tradicional tiene un liderazgo del pasado que no tiene empatía con la juventud, no entiende? La gran mayoría no. No tiene conciencia de los cambios que se han producido. Mira, y eso no puede llevar a que los partidos y los líderes tradicionales pierdan el segmento de la juventud. Es que la juventud en este momento no se interesa mucho por la política. Pero es por lo que tú dices, por lo que yo digo. Mira, y yo con esto tengo las excepciones. Y no es porque yo estoy apoyando a Hipólito Mejía. Pero hay dos excepciones en ese sentido. Hipólito Mejía y Eduardo Estrella. Yo no tengo nada que ver con Dominicanos por el Cambio, eso. Pero Eduardo, cuando tú miras lo interno de su partido, encuentra a la mujer con una posición importante. En la corriente de Hipólito, tú encuentras a la mujer con esa posición importante, y en su gestión de gobierno, tú vas a encontrar también que mujeres jugaron un papel importante. Bien, eso nos lleva a otro tema, ya que abordamos lo de la mujer y su lucha por los espacios, porque eso es una negación de la democracia, claro. Y no solo ocurre con ella, ya hablamos de la juventud. ¿Qué tan democráticos son nuestros partidos? ¿Por qué es tan difícil que en nuestros partidos en general de verdad se opere con las reglas de la democracia? Que no exista el acuerdo de grupo, los amarres, y hemos visto quejas en todos los partidos. En el propio partido de ustedes, vi las quejas que en su momento expuso Jeanilda Vázquez y otros porque estaban corriendo, estaban compitiendo, y de pronto hubo un acuerdo de los dos líderes principales y como que todo se amarró. Pero eso no es únicamente el PRM, mira el PRD cómo está. El Partido Reformista ni se diga, el PLD ya no se sabe cómo serán las cosas. Todo está como amarrado de un lado. Entonces, es como una especie de pose de la democracia nuestra. Entonces, convocan a la gente a votar, pero luego hay grupos que hacen lo que les viene en gana en los partidos. Mira, se tiene un discurso que es contrario a la práctica. No, el discurso es bonito. Y se aprueban normas, leyes bonitas también, pero no se practican. Pongo el siguiente ejemplo, y esto yo lo puedo decir a boca llena. En los ayuntamientos, en una ley municipal, fue la primera ley donde se estableció la equidad de género en las posiciones municipales, del 2007, antes de la Constitución del 10. ¿Qué pasó en la práctica? Miren, si eso es así, equidad de género, ¿verdad? Si tengo un presidente hombre, la vicepresidenta debe ser una mujer. Si eso es equidad. Si tengo un hombre alcalde, la mujer es vice. Eso lo dice la ley. Pero cuando te va en la práctica, o tú tienes el tesorero hombre, la recaudadora de impuestos hombre, la directora de planeamiento hombre, y tú dejas al margen a la mujer de esa posición de dirección. Y en el Consejo de Regidores, que tiene que ser un ejemplo, porque tiene como fin preservar las normas, te cogen dos hombres. Yo tengo un amigo que prácticamente es mi hermano, William Peña. Prácticamente nos quedamos juntos, entremados. Después vino para acá porque lo trajo su hermano José Francisco Peña Gómez a vivir con ellos y cosas. Y cuando a William lo presentaron como candidato a la vicepresidencia del Ayuntamiento de la capital, yo me paré y dije, yo no voto por eso. Porque eso es un acuerdo entre los partidos que violenta la ley. Y aquí tenemos entonces que en los partidos, por temor a que el cacique del partido me cobre y pague yo después las consecuencias por el aislamiento o por pérdida de posiciones, lo acepto y sí, señor. Todavía los militantes políticos, en la mayoría de los militantes políticos dominicanos, incluyendo las mujeres, porque frente a eso, la mujer también vota con eso, por un hombre, violentando lo que son sus derechos. Entonces, ¿qué pasa en los partidos políticos dominicanos? Que no tenemos militantes políticos, tenemos seguidores. Y yo uso el término seguidores porque algunos se han ofendido por mi término. Yo usaba que aquí lo que tenemos es borregos políticos.
Bien, no tenemos militantes, sino borrego político. Borrego político. Vamos a poner una pausa, que me están pidiendo la pausa. Y cuando volvamos, tú me tendrás que explicar eso bien, porque eso llama mucho la atención. ¿Cómo es eso de que no tenemos militantes? Es decir, no tenemos gente pensante. Solo borregos que siguen a alguien. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Don Waldy Tavera, usted tiene que explicarme eso muy bien, que en los partidos no hay militantes, es decir, no hay gente pensante, sino borregos. Gente que sigue a alguien sin pensar. Aquello del cuento famoso de Juan Bosch, la mancha indeleble de que se quitaban la cabeza cuando llegaban a la reunión del partido. Sí. ¿Eso sigue así? Pero ahora no sigue bajo esa norma, ahora es peor. Peor todavía. ¿Y qué hay peor de quitarse la cabeza? Porque antes se lo quitaban para ponerla en manos de un partido, del conjunto. Ajá. Ahora se la quitan para ponerlo detrás de un cacique o caciquito. Entonces hemos tenido un retroceso en la política dominicana. ¿Por qué? Porque los partidos no tienen escuela de formación política. Ninguno. Entonces, cuando no hay formación política, obviamente lo que se va es detrás de alguien porque me va a dar algo o porque yo simpatizo con él. Es decir, no se está estudiando política en los partidos. Ni los partidos tienen propuestas políticas. Si tú tomas los programas de gobierno de todos los partidos, de los últimos 20 años, el 80% es lo mismo. La misma propuesta, con los mismos términos. Lo que te decía, uno escucha unos discursos que tienen que ver con temas que es como obligatorio incluirlo en la agenda. Por ejemplo, el tema medio ambiente. Todos quieren hablar de eso porque eso en este tiempo se ve feo que tú no lo toques. Pero en concreto, ¿qué es lo que hay con eso? Ni hay propuestas. ¿Y qué pasa en los partidos? Los dos grandes partidos dominicanos, uno de los cuales yo formo parte. Pero yo me quiero muchas veces asumir la propia cabeza, aunque eso lo pago muy caro. Pero si tú te vas al PLD, si tú no estás, hipoteca tu cabeza por lo que dice Leonel o por lo que dice Danilo, te queda en una pequeña franja que la aplatan y no tiene posición, ni a lo interno del partido, ni en posiciones electivas, con muy raras excepciones. Si te va al PRM, tú tienes lo mismo, o estoy con Hipólito o estoy con Luis, pero tengo que repetir todo lo que dice Hipólito, todo lo que dice Luis. Y eso obviamente afecta mucho. Cuando alguien, y en el caso del grupo de la corriente de Hipólito tenemos mayor libertad, es más la recriminación que te hacen los compañeros de la corriente a lo interno. Cuando tú emites criterio que lo que te puede recriminar el líder de la corriente. Porque Hipólito tiene esa condición de mucha democracia. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso ha puesto a que nadie en los partidos ejerza la democracia. Los organismos de los partidos dominicanos no funcionan. Porque tienen el PLD 35, en el PRM 50, el grupo de Danilo, el grupo de Leonel, se ponen de acuerdo y punto. Eso mismo pasa en el PRM con los 50. Pero te reúnen en una comisión política que nadie sabe la agenda, se la leen ahí. Y todo el mundo vota. Pero es como una encerrona eso. Pero claro, entonces, pero tú tienes una junta central electoral que te legaliza todo eso. ¿Cómo usted puede ir a un organismo de dirección partidaria donde se va a tomar posiciones sin que previamente a usted no le hayan mandado la agenda y cuáles son las propuestas que ahí se van a discutir? Waldy, pero en términos de tecnología, lo que tú has dicho es muy grave. Entonces quiere decir que aquí tenemos una mentira de democracia. Sí, aquí la democracia interna de los partidos no funciona. Pero a nivel ya fuera de los partidos, porque esos son los que gobiernan. Y además, y las candidaturas, yo sigo insistiendo, son posiciones públicas colocadas en pública subasta al último postor y mayor ofertador. Eso, o sea, es un mercado. Un mercado. Entonces la democracia nuestra en síntesis es una mentira. Es una mentira, es un fracaso, es una caricatura de democracia. Y hoy hay un artículo importante del presidente Leonel Fernández en uno de los medios que él escribe, donde detalla todo su criterio sobre la ley de partido y la ley electoral. Esa ley que nosotros dijimos contigo aquí, que era un tollo y una vergüenza para el Congreso Nacional, ya tiene 6 decisiones del Tribunal Constitucional. ¿La van disminuyendo que no va a quedar nada? ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el Congreso no son congresistas. Tenemos una mayoría de borregos que levantan la mano por lo que dice un organismo internacional o por los acuerdos que se hicieron en los partidos. ¿Y qué garantía hay de que si
ustedes, lo del proyecto del presidente Mejía, ganan las primarias del PRM y ulteriormente ganan las elecciones nacionales, todo eso vaya a cambiar porque ya Hipólito fue presidente. Y es de las cosas que le enrostran, que él promete cosas y cuando estuvo no cambió mucho. No, mira, Hipólito tiene un gran compromiso con el reencuentro de este país. Y lo tiene sobre la base de que Hipólito dice, esta es mi última oportunidad. Punto, por razones biológicas. Y segundo, que en la práctica, señores, en su gobierno, Hipólito permitió la disidencia. Y dio la apertura. Pero trancó a unos cuantos periodistas por decir cosas. Mira, y eso yo creo que... Es de las cosas que yo le he criticado, que él debió públicamente reconocer que eso estuvo mal. No, en algunos casos lo ha dicho, lo ha señalado. Pero también hay que entender una cosa. En momentos como estos, muchas veces los que están al lado de los presidentes, por solamente decirle sí señor, y los lambones que se acercan a los dueños de los partidos, generan esa situación. Porque es que alguien tiene que decirle a los caciques, humano es. Entonces, como eso no existe en este país, porque todo lo que le gusta es tumbarle polvo y decirle que todo está bien, te genera entonces ese tipo de situaciones. Y lo pasa a lo interno de los partidos, a lo interno de los grupos. ¿Cómo vamos a tener un congreso nuevo? Va a depender mucho. Cuando Leonel critique esa ley de partido, yo digo, pero esa ley de partido la aprobaron mayoritariamente los diputados y senadores de su partido, donde ustedes son mayoría. Entonces, eso es una culpa de su partido, del que usted es presidente. Bueno, es presidente, pero como que tiene la mayoría en contra. Son cosas de la vida que solamente pasan aquí. Entonces, yéndonos a la competencia interna con miras al 6 de octubre. Ya prácticamente es un mes ya que queda nada más. Un mes. ¿Cómo piensan ustedes, si es que tienen esa mayoría que ustedes dicen, 65-35, 70-30, mantener esa mayoría? Porque la gente de Luis también está trabajando, donde está de brazos cruzados, y ellos están conquistando personas. ¿Cómo piensan ustedes sostener o crecer en esa competencia interna? Mira, ya lo interno es muy difícil crecer porque es que todo eso estaba definido desde el principio. Podrán haber cambios de gente que cruce para allá, gente que cruce para acá. Va a influir mucho las candidaturas locales. Gente que va a decir, bueno, yo me voy a poner fulano porque fulano está permitiendo la competencia de fulano. O si los dos son de un mismo grupo, cada quien va a querer que el líder le dé el apoyo a él. Y eso ¿no existe posibilidad de aquí al 6 de que las diversas corrientes del PRM digan, en tal demarcación, todo esto está muy cerrado, pongámonos de acuerdo y apostemos por uno? Eso es posible en algunas, en otras... convenciendo a otros de que desistan. No, y que tiene que haber un objetivo mayor, común, que es llegar al poder. Incluso el PRM, que como partido se mantiene prácticamente estático, en el mismo porcentaje de lo que obtuvo en las elecciones, para poder llegar a la mitad más uno y crecer, necesita ceder muchas candidaturas a gente de la sociedad que va y represente. Y no tiene que construir una mayoría con alianzas. Hay que construir una mayoría con alianza. Y eso significa el sacrificio de militantes de este partido, de lo que hemos construido este partido, que tenemos que decir, a pesar de todo mi esfuerzo, yo no voy a estar pensando en mí, sino en la necesidad de que el país avance, de que hayan cambios. Y si para conseguir 100, 200 votos más, además de lo que yo tengo que hacer una candidatura, tengo que ponerle la política se ha tornado muy dura en la competencia, pero además de eso, muy costosa. En el sentido de que no basta una campaña, no basta que usted inscriba personas. Si el día de las votaciones usted no tiene una logística montada para usted facilitar a sus votantes transporte, algo para comer, porque a veces tienen que durar casi un día en una fila, ¿verdad? Y todo eso, o sea, usted no gana, porque las personas, nadie está ya dispuesto a sacrificarse por nada. No. Le han mentido mucho, lo han engañado mucho y la gente dice, bueno, yo no voy, si no me llevan o si no me dan de comer. Pero puede tener una gente que tú hayas tenido 3 años contigo, dándole ayuda, y si ese día no aparece, los 2 mulos de pollo, los 500 pesos y la tajada de aguacate, se va para el que le dé eso. Pero usted lo está pidiendo barato, 500, hay otros que piden un poco más. Otros piden más, pero ese más o menos por ahí va. Pero si tú, eso es una millonada.
cuando lo miden la cantidad de votos, aquí ahora la Junta presenta un proyecto para el asunto del gasto, y eso hay que verlo. Porque te calcula el gasto público, el gasto formal y el gasto informal. Esa es la parte que se puede medir. Pero la que viene de personas que dan una cooperación, que dan esto, que dan lo otro. Ya eso solamente se puede medir a nivel de los propios partidos políticos. Y aún los partidos, yo no creo que tengan toda esa estructura para medir cualquier peso que entre, porque hay de todo, desde la persona que dice, usa mi guagua, usa mi camioneta. O toma, te regalé la comida de tu delegado. De tu votante de esta circunscripción. Porque yo tengo una fonda, tengo un colmado. Y además de eso, hay aspectos que casi los políticos no les gusta decirlo. Pero también hay el problema de los acuerdos. Aquí hay gente de un partido que hace acuerdo de otro partido, para salir los dos. Pero eso es una cosa como entre ellos ahí abajo. Abajo, y eso se da. Al margen de lo que pasa. Al margen de lo que pasa. ¿Cómo se da eso, por ejemplo, digamos aquí en un lugar, un municipio, dos que aspiran a regidores, uno de PRM y PLD, ¿se pueden poner de acuerdo? Por ejemplo, yo no quiero que el diputado tal de mi partido, de tu partido, y de aquella circunscripción salga. Entonces, tengo gente ahí y lo mando a que voten por el otro, de otro partido. De otro partido. Pero ese de otro partido te manda a votar por ti. Por mí, pero eso no me va a afectar, porque ese no está compitiendo conmigo. No, ni es en otra, están compitiendo en diversas instancias, uno en lo municipal y otro en lo congresual. Perfecto. Todo eso se da. Todo eso se da. Y es legítimo y es libre. Además, porque no es un acuerdo firmado. Porque es que el voto, y algunos lo han firmado, el voto preferencial constituye una guerra interna entre los candidatos. Sí, eso es verdad. Y esa guerra interna tiene dos coyunturas. Una, o arrastro a los de atrás que pueden venir conmigo, o en su defecto, tengo también la dificultad de que alguien está compitiendo también. Y entre los dos, probablemente en esa asignación de escaños pudiera perderlo. Todo eso se da por la forma en que el sistema electoral dominicano está organizado, en la herencia que tenemos del DAO y el clientelismo que nos dejó Joaquín Balaguer, y que nosotros lo hemos asumido y lo hemos incrementado, porque ese fue un mal ejemplo, que lo hemos seguido desde la cruzada del amor hasta hoy, con la práctica de todos. Entonces, los antibalagueristas hemos terminado con la misma práctica del balaguerismo. Corregida y aumentada. Y aumentada. Entonces, bueno, si habría que cambiar la ley de partido y la ley electoral, ¿cuáles aspectos tú piensas, Waldy, que serían los fundamentales a cambiar? Lo primero es que hay que establecer para las candidaturas no solamente el dinero, sino los méritos. La meritocracia tiene que tener... ¿Y cómo eso se puede establecer en una ley? Porque bueno, claro que sí. Por ejemplo, para tú ser regidor o alcalde, tú tienes que saber leer y escribir. No, eso se supone. Pero para ser diputado y senador, no. No. ¿Y hay analfabetos? No es un requisito. ¿Hay analfabetos en el Congreso? Hay en el Congreso. Entonces, terminemos ahí ya, no tenemos que irnos. ¿Hay analfabetos en el Congreso Nacional? Bueno, no sabía eso. Muchas gracias, Waldy Tavera, dirigente del PRM y uno de los dirigentes que está trabajando en la estrategia del expresidente Hipólito Mejía con miras a las primarias del 6 de octubre. Él dice que ganarán o 65-35 o 70-30. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias. Ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.